Hola, soy Rodrigo. Bienvenido a tu canal favorito de mitos y leyendas prohibidas. No te prometo resolver todos los misterios del mundo, pero sí que te vas a entretener. Dale al botón de suscribirse. Todo lo que crees saber sobre las pirámides de Egipto es una mentira diseñada para ocultar una verdad mucho más incómoda. Cierra los ojos por un segundo. ¿Qué imagen te viene a la mente? Probablemente la misma que nos han implantado a todos desde pequeños. Cientos de miles de esclavos, con la espalda marcada por el látigo, sudando bajo un sol implacable mientras arrastran bloques de piedra de varias toneladas por rampas de arena interminables. Es una imagen de fuerza bruta, de sufrimiento y de un poder faraónico absoluto. Una historia simple, fácil de digerir. Y es precisamente por eso que debería hacernos dudar. La verdad es que la idea de los esclavos construyendo las pirámides, además de ser una fantasía de Hollywood, ha sido desmentida por los propios egiptólogos. Las excavaciones alrededor de la meseta de Giza han desenterrado algo mucho más interesante, los restos de una ciudad entera, construida para los trabajadores. No eran esclavos. Eran obreros cualificados, artesanos, ingenieros. Hombres libres que recibían un sueldo, comían carne de primera calidad, bebían cerveza y hasta tenían atención médica. Sus tumbas, encontradas con honor cerca de las de sus faraones, nos cuentan una historia de respeto, no de opresión. Así que esa primera pregunta, la del mito de los esclavos, queda resuelta. Pero esta respuesta, en lugar de cerrar el misterio, lo que hace es abrir una puerta a una pregunta mucho más grande y perturbadora. Si no fue la fuerza bruta de 1 millón de esclavos, ¿cómo lo hicieron? Como una civilización de la Edad del Bronce, que oficialmente no conocía la polea compleja, ni la rueda para el transporte pesado, ni herramientas de hierro. ¿Logró la proeza de ingeniería más colosal y precisa de la historia humana? Una obra que, seamos sinceros, incluso hoy nos costaría una barbaridad replicar. Aquí es donde la historia oficial, la que te cuentan en los documentales de siempre, empieza a hacer aguas. Nos hablan de rampas. Rampas de arena y ladrillo que ascendían en espiral o en línea recta. Pero pensemos en la logística. Para la Gran Pirámide de Keops, se usaron más de 2.300.000 bloques de piedra. Algunos, los de granito que forman las cámaras interiores, pesan entre 50 y 80 toneladas. 80 toneladas. Es el peso de una docena de elefantes adultos. ¿Te imaginas la rampa necesaria para subir ese peso a más de 100 metros de altura? Los propios físicos han calculado que la rampa por sí sola habría requerido más material y más tiempo de construcción que la propia pirámide. Se habría convertido en un proyecto más grande que el monumento que pretendía construir. Simplemente, no tiene sentido. Y luego está el problema de las herramientas. La versión oficial insiste en que cortaron y dieron forma a estos millones de bloques, incluyendo el durísimo granito de Asuán, con cinceles de cobre y sierras. El cobre. Un metal relativamente blando. Intentar cortar granito con un cincel de cobre es como intentar talar un roble con una cuchara de plástico. Se puede intentar, pero la herramienta se destrozará antes de hacer una mella significativa. Sin embargo, cuando observamos los cortes en esos bloques de granito, vemos una precisión milimétrica, superficies tan lisas que parecen hechas con láser. En algunos sarcófagos de granito, los exploradores encontraron marcas que solo podrían explicarse por el uso de un taladro de alta velocidad. Uno que giraba 500 veces más rápido de lo que cualquier herramienta manual podría lograr. Entonces, si las rampas son inviables y las herramientas eran insuficientes, ¿cuál es esa verdad incómoda que la narrativa simple intenta ocultar? La verdad es que estamos obligados a considerar que los antiguos egipcios poseían un conocimiento, una tecnología, que hemos perdido por completo. Y no hablo de extraterrestres. Hablo de ingenio humano, pero a un nivel que desafía nuestra comprensión de la historia. Una de las teorías más fascinantes, propuesta por ingenieros modernos, es el uso del agua. Olvida las rampas de arena.
Imagina un sistema de esclusas y canales internos, una especie de ascensor hidráulico gigante que ascendía por dentro de la pirámide a medida que se construía. Los bloques, transportados en barcazas por el Nilo hasta la base de la pirámide, eran introducidos en un pozo. El pozo se inundaba con agua, elevando el bloque hasta el siguiente nivel, donde era movido a su posición. Repetir el proceso una y otra vez. Esta teoría explicaría la increíble velocidad de construcción y la ausencia de rampas externas gigantescas. Incluso explicaría los depósitos de sal y la erosión por agua encontrados en el interior de cámaras superiores, lugares donde, teóricamente, nunca debería haber habido agua. Si esto es cierto, los egipcios no solo eran maestros canteros, eran maestros de la hidráulica a una escala monumental. Pero hay otra idea, aún más extraña, que resuena en algunos textos y leyendas antiguas. La idea del sonido. ¿Y si los egipcios hubieran dominado la ciencia de la acústica y la resonancia? ¿Y si entendían que cada objeto tiene una frecuencia vibratoria única? Hay relatos de viajeros árabes antiguos que describen cómo los sacerdotes egipcios podían mover grandes piedras con el poder de cantos o instrumentos. Suena a magia, ¿verdad? Pero la ciencia moderna de la cimática nos muestra cómo las ondas de sonido pueden afectar y organizar la materia física. Imagina por un instante a un grupo de sacerdotes ingenieros, no cantando plegarias, sino tonos puros y específicos, creando un campo de resonancia que reducía drásticamente el peso de un bloque de 80 toneladas, permitiendo que un puñado de hombres lo deslizara hasta su lugar como si fuera de cartón. Estaríamos hablando de una tecnología sónica que hoy apenas empezamos a explorar. Y hay una tercera posibilidad, quizá la más polémica de todas. ¿Y si muchos de los bloques no fueron cortados y elevados, sino creados allí mismo? La teoría del hormigón geopolimérico, defendida por científicos como Joseph Davidovich, sugiere que los egipcios eran químicos extraordinarios. Que pulverizaban roca caliza, la mezclaban con otros ingredientes como natrón y cal, y creaban una especie de hormigón ancestral de altísima calidad. Este barro era transportado en cubos y vertido en moldes de madera directamente en la pared de la pirámide. Esto explicaría, de un plumazo, la perfección casi imposible de las juntas entre los bloques, tan finas que no puedes meter ni el filo de una navaja. Explicaría por qué los bloques encajan con la precisión de un Tetris cósmico. Incluso explicaría por qué, en el análisis microscópico de algunas piedras, se han encontrado burbujas de aire y hasta cabellos humanos, cosas que no deberían estar en una piedra natural extraída de una cantera. Agua, sonido, química avanzada. Cualquiera de estas posibilidades nos pinta un cuadro de una civilización radicalmente distinta a la que nos han vendido. No eran primitivos. Eran diferentes. Su ciencia no era la nuestra, pero era igualmente, o quizás más, eficaz. La gran mentira de las pirámides no es que los esclavos las construyeran. La gran mentira es la subestimación sistemática de su genio. El verdadero secreto es que poseían un conocimiento que, por alguna razón, se desvaneció en las arenas del tiempo. El misterio de las pirámides nos obliga a aceptar que una tecnología increíblemente avanzada existió y se perdió. Pero este no es un caso aislado en la historia. Al otro lado del mar, en las profundidades del Egeo, un hallazgo en un antiguo naufragio demostró que los griegos, los padres de la filosofía y la democracia, también poseían un secreto. Un dispositivo tan complejo y anacrónico que los científicos lo han llamado, el primer ordenador del mundo. Un artefacto que simplemente no debería existir en esa época y cuya verdadera función es aún más enigmática que la construcción de las propias pirámides. Imaginen el fondo del mar Egeo. Silencio, oscuridad y los restos de un barco romano hundido hace más de 2000 años cerca de la isla griega de Anticitera. En el año 1900, un grupo de buceadores de Esponja se topó con este naufragio por accidente. Lo que encontraron fue espectacular: estatuas de bronce y mármol, joyas, monedas, los tesoros de un mundo perdido. Pero entre todos esos hallazgos magníficos, había un bulto. Una masa informe de bronce corroído y madera podrida,
del tamaño de una caja de zapatos, que fue rescatada junto al resto pero que no llamó la atención de nadie. Durante meses, permaneció en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, ignorada, considerada simplemente un trozo de metal sin valor. Hasta que un día, esa masa se partió por la mitad por el efecto de la corrosión. Y lo que reveló en su interior cambiaría para siempre nuestra visión del mundo antiguo. Dentro no había oro ni joyas. Había algo mucho más valioso, engranajes. No uno, ni dos. Decenas. Ruedas dentadas de bronce, dispuestas en un sistema de una complejidad tan asombrosa que, al principio, los historiadores pensaron que era un error. Que un objeto posterior, quizá un reloj del Renacimiento, había caído por accidente sobre el naufragio. Porque esos engranajes, con sus dientes triangulares cortados con una precisión matemática, no podían ser de la antigua Grecia. Nuestra línea temporal de la tecnología era clara, un mecanismo diferencial, como los que se veían ahí dentro, no sería inventado hasta 1500 años después. Era imposible. Pero era real. Décadas de estudio con la tecnología más avanzada, con rayos X y tomografías computarizadas, nos han permitido reconstruir digitalmente este artefacto. Y ahora sabemos lo que hacía. Aquel bulto de bronce era, sin lugar a dudas, una computadora analógica. Un complejísimo calendario astronómico. Con solo girar una manivela, este dispositivo podía predecir con una precisión escalofriante la posición del Sol, de la Luna y de los 5 planetas que conocían los griegos. No solo eso. Podía predecir eclipses solares y lunares, especificando no solo el día, sino la hora. Tenía un dial que seguía el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos y otros Juegos Panhelénicos. Era un cosmos de bronce y metal, un universo entero metido en una caja. Saber lo que hacía ya es, de por sí, alucinante. Pero no responde a la pregunta que realmente importa, la que nos quita el sueño. No es el qué, es el cómo. ¿Cómo es posible que existiera algo así en el siglo I antes de Cristo? Y, sobre todo, ¿quién lo construyó? El mecanismo de Anticitera, como se le conoce hoy, es una completa y absoluta anomalía histórica. Es un huérfano tecnológico. No hemos encontrado nada que se le parezca de su misma época. No hay textos que describan su construcción, no hay manuales de instrucciones, no hay versiones más simples o prototipos anteriores. Es como si excavando una ciudad medieval encontráramos un smartphone. No hemos encontrado el teléfono de disco, ni el de botones. Hemos encontrado el último modelo, y nada más. ¿Dónde está toda la tecnología intermedia que llevó a su creación? ¿Se perdió? ¿O es que nunca existió para el público? Para construir este mecanismo se necesitaba un nivel de conocimiento que, sencillamente, no se atribuía a los griegos. No solo un conocimiento astronómico profundo, que ya lo tenían, sino la capacidad de traducir los complejos ciclos celestes, como el ciclo de Saros de 18 años para los eclipses, en un lenguaje puramente mecánico. En una serie de engranajes cuyas proporciones y número de dientes debían ser calculados con una exactitud matemática brutal. Esto no es solo artesanía. Es ciencia teórica y aplicada del más alto nivel. Entonces, ¿quién fue el genio? Algunos nombres se han propuesto. El gran Arquímedes de Siracusa, quien según los textos de Cicerón ya había construido modelos planetarios de bronce. O quizás Hiparco de Rodas, el astrónomo más grande de la antigüedad. Pero esto plantea una idea aún más inquietante. ¿Y si no fue un único genio aislado? ¿Y si este mecanismo fue el producto de una escuela de conocimiento, de una tradición secreta de ingenieros y astrónomos cuyo trabajo era tan avanzado que se mantenía oculto? Quizás Arquímedes no fue una excepción, sino simplemente el único de su clase del que hemos conservado el nombre. Si podían construir esto, ¿qué más podían hacer? Si tenían la capacidad de mecanizar el cosmos, ¿qué otras maravillas tecnológicas crearon que se han perdido para siempre en el fondo del mar o en las arenas del tiempo? Este ordenador griego, transportado en un barco romano, nos demuestra que subestimamos brutalmente el conocimiento de los imperios clásicos.
Creemos conocer sus fronteras, sus enemigos, sus guerras. Pero ¿y si te dijera que el enemigo más poderoso de Roma no fue Cartago ni las tribus germánicas? ¿Y si te dijera que hay evidencias de un conflicto, una guerra fría de espionaje y comercio a través del mundo, entre las dos superpotencias de la antigüedad? Una guerra secreta entre el Imperio Romano y la lejana y misteriosa China. Cuando pensamos en los enemigos de Roma, nos vienen a la mente Aníbal y sus elefantes, Vercingetorix en la Galia, o los temibles jinetes partos en el este. China, para los romanos, era una tierra de leyenda, la fuente de un hilo mágico llamado Seda, un lugar casi en otro planeta conocido solo como Ceres, la tierra de la seda. Pero, ¿y si esta distancia fuera una ilusión? ¿Y si las dos mayores superpotencias del mundo antiguo no solo se conocían perfectamente, sino que estaban enfrascadas en una tensa lucha de poder que se extendía por todo el continente asiático? Una guerra fría, donde el campo de batalla no era de tierra y sangre, sino de oro, especias y, sobre todo, seda. La ruta de la seda. El nombre suena pacífico, casi romántico. Pero en realidad, era la arena geopolítica más importante del mundo antiguo. Y en medio, bloqueando el paso, se encontraba un tercer jugador, el Imperio Parto, que ocupaba lo que hoy es Irán e Irak. Los partos eran los grandes guardianes de la puerta. Controlaban las rutas terrestres y se hicieron inmensamente ricos actuando como intermediarios. Compraban la seda a los comerciantes chinos y se la vendían a los romanos a precios astronómicos, a veces cientos de veces por encima de su valor original. Roma y China eran los dos gigantes, pero era Partía quien controlaba el tablero. Y los romanos lo sabían. Estaban furiosos. Autores como Plinio el Viejo se quejaban amargamente de cómo el tesoro de Roma se desangraba, de cómo cientos de millones de sestercios fluían cada año hacia el este para satisfacer el insaciable apetito de las matronas romanas por esos vestidos transparentes y brillantes. No era solo una cuestión de moda, era una crisis económica. Una hemorragia de oro que debilitaba al imperio. Roma necesitaba, desesperadamente, eliminar al intermediario. Necesitaba llegar a la fuente. Y aquí es donde la guerra secreta se vuelve evidente. En el año 97 después de Cristo, el general chino Ban Chao, una de las figuras militares más brillantes de la dinastía Han, hizo un movimiento audaz. Envió a un emisario llamado Gan Jing en una misión sin precedentes, viajar hacia el oeste, cruzar el Imperio Parto y establecer el primer contacto diplomático directo con Daqin, el nombre que los chinos daban al Imperio Romano. El viaje de Gan Jing fue una odisea. Cruzó montañas y desiertos, y después de meses de travesía, finalmente llegó a las costas del Golfo Pérsico. Estaba a un solo paso, a un viaje por mar de alcanzar territorio romano. Pero los partos, que lo habían vigilado durante todo el camino, jugaron su carta maestra. Los marineros partos, con una sonrisa en la cara, le describieron el viaje por mar. Le dijeron que el océano era inmenso y que, si los vientos no eran favorables, el viaje podría durar 2 o incluso 3 años. Le contaron historias terribles de una enfermedad que hacía que los hombres anhelaran tanto su hogar que muchos morían de pura tristeza. Era una mentira calculada. Una obra maestra de la desinformación. El viaje real habría durado unas pocas semanas. Pero Gan Jing, sin forma de saberlo, se asustó. Anotó todo lo que le dijeron y dio media vuelta, regresando a China. La misión había fracasado. El primer encuentro entre las dos superpotencias fue frustrado por un acto deliberado de sabotaje geopolítico. Pero, ¿y si hubo otro contacto? Uno mucho más extraño y accidental. 150 años antes de la misión de Gan Jing, el general romano Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, sufrió una de las derrotas más humillantes de la historia romana en la batalla de Carrae, contra los partos. Miles de legionarios fueron asesinados o capturados. Pero la leyenda dice que una legión, unos 6.000 hombres, no fue aniquilada. Fueron capturados y luego escaparon hacia el este, convirtiéndose en mercenarios para sobrevivir. Los registros históricos chinos de la dinastía Han hablan de una batalla en su frontera occidental contra un jefe huno.
Y describen que los mercenarios de ese jefe luchaban de una forma muy peculiar. Usaban una formación de escudos entrelazados para protegerse de las flechas, una formación en escamas de pez. Es una descripción perfecta de la famosa formación testudo de las legiones romanas. Los chinos, impresionados por su disciplina, los derrotaron, los capturaron y, en lugar de ejecutarlos, los reubicaron para que protegieran esa misma frontera. Fundaron para ellos un pueblo y le dieron un nombre, Liquian. Liquian es la palabra china para Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno y un nombre que los chinos asociaban con el lejano oeste de donde venían estos soldados. ¿Es posible que un pueblo perdido en el borde del desierto de Gobi fuera el último puesto de avanzada del Imperio Romano? ¿El resultado accidental de una guerra perdida a miles de kilómetros de distancia? Imaginen por un momento que la mentira de los partos no hubiera funcionado. Que Gan Jing hubiera llegado a Roma. O que la Legión Perdida hubiera establecido un vínculo. Un contacto directo podría haber cambiado el curso de la historia. Una alianza romano-china podría haber aniquilado a los partos, creando una ruta de la seda libre y directa. El intercambio de tecnología, de ideas, de filosofía, la pólvora china unida a la ingeniería romana. El mundo que conocemos sería irreconocible. Esta guerra secreta por la seda nos muestra que los emperadores estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la riqueza y el poder. Pero había una cosa que deseaban más que el oro o la seda, un tesoro mucho más elusivo y peligroso, la inmortalidad. En China, mientras un general intentaba contactar con Roma, su propio emperador estaba inmerso en una búsqueda desesperada. Una obsesión que lo llevaría a consumir veneno y a construir un ejército de terracota para gobernar en el más allá. Hablamos de la búsqueda del elixir de la vida. El poder sobre el mundo, el control de la riqueza, la victoria sobre los enemigos, todo eso palidece ante el único adversario que ningún emperador, ni romano ni chino, podía derrotar, el tiempo. Cada segundo que pasaba era un grano de arena que caía en el reloj de su propia mortalidad. Y nadie sintió este terror con más intensidad que el hombre que lo conquistó todo, el primer emperador de China, Yin Huang. Este no era un rey cualquiera. Fue un titán de la historia. El hombre que puso fin a siglos de guerras sangrientas unificando los 7 reinos combatientes en una sola nación. El que estandarizó la escritura, la moneda y las medidas. El que conectó los muros del norte para crear el primer boceto de la Gran Muralla. En su mente, él no era simplemente un hombre, era el eje del universo, una figura divina cuyo trabajo era demasiado grande para ser limitado por una simple vida humana. Y con ese poder monumental, nació un miedo igual de grande, el miedo a perderlo todo, el miedo a la oscuridad del olvido. Así que se embarcó en la búsqueda más ambiciosa de todas, no por más tierra o más oro, sino por la vida eterna. Y en la China de hace 2200 años, la inmortalidad no era solo un sueño de poetas. Era un campo de estudio. Los místicos y alquimistas taoístas hablaban de un elixir de la vida, una sustancia real y tangible que podía detener el envejecimiento y conceder la vida sin fin. Y las leyendas decían dónde encontrarlo, en las islas de los inmortales. 3 islas míticas llamadas Penglai, Fangshan y Jizhou, que se decía que flotaban en algún lugar del Mar del Este, envueltas en una niebla perpetua. Allí, los seres inmortales vivían en palacios de oro y jade, y se alimentaban del hongo de la inmortalidad. El emperador, desesperado, convocó a su hechicero de la corte, un hombre llamado Su Fu. Su Fu, probablemente un maestro de la persuasión, le dijo al emperador exactamente lo que quería oír. Afirmó que había visitado esas islas y que conocía el camino. Le prometió que, si el emperador financiaba una gran expedición, él mismo le traería el elixir. Pero su petición fue desorbitada. No pidió un barco, pidió una flota colosal. No pidió una tripulación, pidió miles de jóvenes vírgenes, niños y niñas puros para apaciguar a los dioses de las islas. Y no solo eso, exigió que la flota fuera equipada con los mejores artesanos, eruditos, herramientas y suficientes provisiones para años. Yin Huang, cegado por su deseo, accedió a todo. Imaginen la escena.
Una flota de miles de juncos, con sus velas desplegadas, zarpando desde la costa china hacia el horizonte infinito, llevando a bordo la flor y nata de la juventud del imperio y una fortuna en recursos. Era, posiblemente, la expedición más cara y extraña de la historia, una apuesta total por la divinidad. Y el resultado fue el silencio. Xu Fu, los miles de jóvenes y la flota entera, simplemente, se desvanecieron. Nunca regresaron. Nunca se volvió a saber de ellos. Algunos dicen que una tormenta los hundió. Otros, y esta es una leyenda muy popular en Japón, susurran que Xu Fu era el mayor estafador de la historia. Que nunca tuvo la intención de volver. Que usó los recursos del emperador para navegar hasta Japón, donde él y sus seguidores se asentaron, se convirtieron en una parte fundamental de la población y fueron venerados como dioses. Engañó a un dios para convertirse él mismo en uno. El fracaso de la expedición habría hecho que cualquier otro hombre se rindiera. Pero Ain Shi Huang solo lo hizo más paranoico, más desesperado. Si no podía encontrar el elixir en el mundo exterior, entonces lo crearía en sus propios laboratorios. Y así comenzó la segunda fase de su búsqueda, una fase mucho más oscura y peligrosa. Se rodeó de alquimistas que trabajaban día y noche, mezclando pociones y creando píldoras mágicas. Pero, ¿cuál era el ingrediente principal de la inmortalidad según estos sabios? Una sustancia que hoy sabemos que es uno de los venenos más letales, el mercurio. En su forma mineral, el cinabrio, es de un rojo brillante, el color de la sangre y la vida. Cuando se calienta, produce un milagro aparente, un metal líquido, plateado y brillante, que parece estar vivo, que se desliza y se une como gotas de agua mágica. Y si ese mercurio líquido se calienta de nuevo, puede volver a convertirse en polvo rojo. Para los alquimistas, este ciclo de muerte y resurrección era la prueba definitiva de su poder divino. Creían que al consumir pequeñas cantidades de mercurio, podían absorber sus propiedades inmortales en sus propios cuerpos. Así, el hombre más poderoso de la Tierra comenzó a envenenarse sistemáticamente. Cada día, sus médicos y alquimistas le administraban sus píldoras de la inmortalidad, pequeñas bolas rojas cargadas de mercurio y plomo. Con cada dosis que tomaba para alargar su vida, en realidad la estaba acortando drásticamente. Podemos imaginar el lento deterioro. La creciente paranoia, los ataques de ira, la piel pálida, el temblor en las manos, la mente brillante de un conquistador nublada por la neurotoxicidad. La propia búsqueda de la vida eterna se convirtió en su sentencia de muerte, una ironía tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. Su miedo a la muerte lo estaba matando. Y mientras su cuerpo y su mente se desmoronaban, su obsesión se transformó en su proyecto final, su plan de contingencia. Si no podía vivir para siempre en este mundo, entonces se aseguraría de ser el gobernante indiscutible del siguiente. Ordenó la construcción de la tumba más extravagante jamás concebida. Un mausoleo subterráneo del tamaño de una ciudad. Y para protegerlo en la otra vida, no se conformó con guardias simbólicos. Encargó la creación de un ejército entero. El ejército de terracota. Es un nombre que todos conocemos, pero su verdadera escala desafía la imaginación. Más de 8.000 soldados de arcilla a tamaño real, enterrados en fosos de batalla. Y lo más increíble, cada soldado tiene un rostro único. No hay dos iguales. Son retratos. El alfarero que modelaba la cabeza no sabía qué cuerpo la llevaría, creando una línea de montaje de una complejidad asombrosa. Hay generales, oficiales, arqueros arrodillados, infantería, aurigas con sus carros de bronce y caballos de terracota. No son estatuas. Son un ejército real, congelado en el tiempo, listo para marchar y conquistar los reinos del más allá en el instante en que su emperador diera la orden. Y la tumba central, que aún hoy permanece sellada, es el mayor secreto de todos. El antiguo historiador Sima Qian, que escribió un siglo después de la muerte del emperador, la describió. Dijo que en su interior hay una réplica de todo el imperio. El techo está cubierto de perlas que representan el sol, la luna y las estrellas.
Y en el suelo, hay un mapa de China con sus ríos y sus dos grandes océanos, el Yangtze y el Amarillo, recreados no con agua, sino con mercurio líquido, programado para fluir eternamente mediante un mecanismo desconocido. Y durante siglos, se pensó que esto era una fantasía. Hasta que los científicos modernos analizaron el suelo del montículo de la tumba. Y descubrieron niveles de concentración de mercurio que son cientos de veces más altos de lo normal. La leyenda era cierta. El emperador se hizo enterrar sobre un océano tóxico del mismo veneno que lo mató. Su final fue la ironía definitiva. Murió a los 49 años, precisamente durante un viaje por el este de su imperio, buscando, una vez más, el elixir de la vida. Sus consejeros más cercanos, temiendo un levantamiento si se conocía la noticia, ocultaron su muerte. Pusieron su cuerpo en su carruaje imperial y continuaron el viaje de regreso a la capital como si nada. Para ocultar el olor de la descomposición bajo el calor del verano, llenaron varios carros que lo seguían con pescado salado. El hombre que unificó China, que desafió a la muerte y se construyó un palacio eterno, acabó pudriéndose en secreto en su propio carruaje, con su hedor enmascarado por el de pescado podrido. Esta obsesión por un conocimiento que desafía las leyes de la naturaleza no murió con el primer emperador. Viajemos ahora milenios hacia adelante en el tiempo y miles de kilómetros hacia el oeste, a la polvorienta ciudad de Bagdad. Allí, en la cuna de la civilización, se encontró un objeto mucho más pequeño que un ejército de terracota, pero quizás aún más desconcertante. Un simple jarrón de arcilla que contiene un secreto que podría reescribir la historia de la tecnología. Un secreto que sugiere que la búsqueda de poder no siempre fue a través de la alquimia o la conquista, sino a través del dominio de una fuerza invisible y crepitante que llamamos electricidad. Dejamos atrás los ejércitos de arcilla y los ríos de mercurio de un emperador megalómano para aterrizar en un lugar y un tiempo muy diferentes. Estamos en el año 1936, en las afueras de Bagdad, en el corazón de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Un arqueólogo alemán llamado Wilhelm König, director del Museo Nacional de Irak, está examinando los hallazgos de una excavación en un antiguo pueblo parto. Y entre los objetos, encuentra algo que no tiene sentido. No es una corona de oro, ni una tablilla con escritos épicos. Es un simple jarrón de arcilla, de unos 13 centímetros de alto. Amarillo, tosco, casi aburrido. Podría confundirse con cualquiera de los miles de recipientes encontrados en la zona. Pero lo que lo hace único es lo que hay en su interior. Firmemente sellado en la parte superior con un tapón de betún, una especie de asfalto antiguo, hay un cilindro hueco de cobre. Y suspendida perfectamente en el centro de ese cilindro de cobre, sin tocarlo, hay una varilla de hierro, corroída por el tiempo. König lo mira una y otra vez. La estructura es extraña. Si era para guardar algo, ¿por qué esa compleja disposición interna? No parece un jarrón, parece un dispositivo. Y entonces, su mente europea del siglo XX hace una conexión que parece una locura. Dos metales distintos, el cobre y el hierro, aislados el uno del otro, dentro de un recipiente. A esto en ciencia se le llama una celda electroquímica. König se da cuenta de que si se llenaba ese jarrón con un líquido ácido o alcalino, como zumo de uva fermentado o vinagre, sustancias increíblemente comunes en esa época, la reacción química entre el cobre, el hierro y el ácido produciría una corriente eléctrica. Un pequeño, pero constante, voltaje eléctrico. Su conclusión fue tan simple como herética: ese humilde jarrón de arcilla era una batería. Una pila eléctrica de hace 2000 años. La comunidad científica, por supuesto, lo tachó de excéntrico, cuando no de loco. ¿Electricidad? 2000 años antes de que Alessandro Volta apilara sus discos de cobre y zinc en 1800? Era imposible, una fantasía. La explicación oficial que se adoptó rápidamente fue que esos jarrones eran simples recipientes para guardar pergaminos sagrados. La varilla de hierro, decían, servía para enrollar el papiro, y el cilindro de cobre lo protegía. Pero esta explicación es débil. ¿Por qué usar un cilindro de cobre, un metal valioso,
para eso? ¿Por qué sellarlo herméticamente con betún? Y sobre todo, ¿por qué no se ha encontrado ni un solo resto de papiro dentro de ninguno de estos jarrones? La pregunta, por tanto, sigue flotando en el aire, más potente que nunca. Si no era para guardar pergaminos, y la estructura coincide perfectamente con la de una batería primitiva, entonces la verdadera pregunta no es qué es, sino, ¿para qué demonios la usaban? La existencia de una batería implica la existencia de una aplicación. Y aquí es donde entramos en el reino de las posibilidades que podrían reescribir la historia no solo de la tecnología, sino de la magia y la religión. La teoría más aceptada y pragmática es la galvanoplastia. Es decir, el recubrimiento de un metal con una fina capa de otro mediante electricidad. Imaginen a un artesano en la antigua Partía. Un orfebre que quiere vender joyas que parecen de oro macizo, pero a una fracción del coste. Conecta una serie de estas baterías, creando un voltaje un poco más alto. Prepara una solución con sales de oro disueltas. Luego, sumerge un objeto de cobre o plata en el líquido, lo conecta a sus baterías, y espera. Lentamente, átomo por átomo, el oro de la solución se adhiere al objeto, creando una capa perfecta, brillante y duradera. No es un simple baño de oro, que se desgasta fácilmente. Es una unión molecular. A los ojos de sus clientes, no sería ciencia, sería alquimia. La capacidad de transformar un metal base en oro puro. Se han encontrado en la región algunos objetos con recubrimientos de oro tan increíblemente finos y uniformes que son muy difíciles de explicar con las técnicas tradicionales de dorado por calor. La galvanoplastia sería la respuesta perfecta. Pero hay otras teorías, más audaces. Una de ellas nos lleva al campo de la medicina. En el mundo antiguo, el dolor era una constante. Y ya conocían formas rudimentarias de electroterapia. Sabemos por textos de la época que los médicos griegos y romanos usaban el pez torpedo, una raya eléctrica capaz de dar una descarga considerable, para tratar dolencias como el dolor de cabeza crónico, la artritis o la gota. El método era simple: te dolía la cabeza, te ponían un pez torpedo vivo en la frente hasta que dejabas de sentirla. Y si los médicos partos, herederos del conocimiento mesopotámico y persa, ¿encontraron una forma de replicar ese efecto de forma controlada? Imagina a un sacerdote médico usando agujas, similares a las de la acupuntura, conectadas a una serie de estas baterías. Podrían aplicar una corriente eléctrica suave y localizada para aliviar el dolor, para calmar los nervios, para estimular los músculos. Sería una forma de medicina tan avanzada que sus pacientes la considerarían un milagro, un toque divino capaz de desterrar el sufrimiento. Y esto nos lleva a la tercera posibilidad, la más inquietante. El uso en rituales religiosos. Piensa en el poder que ostentaba la clase sacerdotal en el mundo antiguo. Su autoridad se basaba en ser los intermediarios entre los hombres y los dioses. ¿Y qué mejor manera de demostrar esa conexión que haciendo que los fieles sientan el poder de los dioses? Imagina un templo oscuro, lleno de incienso. El sumo sacerdote te guía hacia una imponente estatua de metal de una deidad. Te dice que pongas tu mano sobre ella para recibir su bendición. Tú, con una mezcla de miedo y devoción, la tocas. Y en ese instante, sientes un cosquilleo, una vibración extraña que te recorre el brazo y te eriza la piel. Una energía invisible y real. Para ti, es la prueba irrefutable. Has tocado a un dios. Lo que no sabes es que la estatua está conectada a una red de 50 de estas baterías, ocultas bajo el suelo de baldosas del templo. La tecnología se convierte en teología. El conocimiento se convierte en poder. Y también explica por qué un secreto tan increíble se mantuvo, precisamente, en secreto. No era para el pueblo, era para controlarlo. Como el mecanismo de Anticitera, la batería de Bagdad es un huérfano tecnológico. Si tenían baterías, ¿dónde están los cables? ¿Dónde están los pequeños aparatos que alimentaban? ¿Por qué un conocimiento tan revolucionario se desvaneció sin dejar más rastro? Quizás la respuesta es que nunca fue un conocimiento extendido. Era un secreto gremial,
un saber de templo guardado con un celo fanático por un pequeño grupo de artesanos o sacerdotes, y cuando sus talleres o templos fueron destruidos por la guerra o el tiempo, el secreto murió con ellos. Ya sea una batería para crear oro falso, para sanar a los enfermos o para simular la presencia de un dios, la batería de Bagdad apunta a un conocimiento práctico y secreto que se perdió. Pero ¿qué pasa cuando el conocimiento no se pierde por accidente, sino que es destruido a propósito? ¿Qué pasa cuando la supresión del saber es un acto de guerra deliberado? Dejamos los pequeños jarrones de Bagdad para viajar al faro intelectual del mundo antiguo, a la mente del planeta, un lugar que contenía todos los secretos que hemos discutido y mil más, la gran biblioteca de Alejandría. Y vamos a plantear la pregunta más herética de todas, ¿y si su destrucción no fue la tragedia que nos contaron, sino un asesinato a sangre fría? Hay un crimen que todo amante de la historia conoce. El pecado original contra la inteligencia humana, la mayor tragedia intelectual de todos los tiempos, la quema de la gran biblioteca de Alejandría. La imagen es poderosa y desoladora. Un único y gigantesco incendio, devorando cientos de miles de rollos de papiro, el repositorio de todo el saber del mundo antiguo, y sumiendo a la humanidad en 1000 años de oscuridad. Pero ¿y si te dijera que esa imagen es una ficción? ¿Que no hubo un solo gran incendio que lo destruyera todo de golpe? La verdad es mucho más lenta, más sistemática y, por eso mismo, mucho más aterradora. La biblioteca de Alejandría no murió en un incendio accidental. Fue asesinada, lentamente, a lo largo de varios siglos, por diferentes culpables y por una misma razón, el miedo al conocimiento. Para entender la magnitud del crimen, primero debemos entender qué era exactamente la biblioteca. No era solo un almacén de libros, como los que tenemos hoy. Era el primer instituto de investigación a gran escala del planeta, un verdadero think tank llamado el Museion, o Templo de las Musas. Su misión, ordenada por los primeros reyes Ptolomeos de Egipto, era demencialmente ambiciosa: obtener una copia de todos los libros escritos en el mundo. No era una petición, era una orden. Cada barco que atracaba en el bullicioso puerto de Alejandría era registrado. Si se encontraban libros a bordo, eran confiscados. Los escribas de la biblioteca copiaban el manuscrito a toda velocidad, se quedaban con el original para la colección y le devolvían la copia al dueño. Era una política de Estado agresiva para monopolizar el saber mundial. Y en sus salas y jardines pasearon las mentes más brillantes de la antigüedad. Fue allí donde Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una varilla, la sombra del Sol y una precisión asombrosa, equivocándose solo por un par de cientos de kilómetros. Fue allí donde Euclides escribió los Elementos, el libro de texto de geometría que se seguiría usando durante 2000 años. Fue allí donde Herófilo, el padre de la anatomía, desafió todos los tabúes y realizó las primeras disecciones sistemáticas de cuerpos humanos, trazando el sistema nervioso y distinguiendo el cerebro como el centro de la inteligencia. El genio de Arquímedes se formó allí. Los planos del mecanismo de Anticitera, la ciencia detrás de la batería de Bagdad, los secretos de la construcción de las pirámides, todo estaba allí. No era solo una colección de historias, era el disco duro de la humanidad. Entonces, ¿quién la mató? No hay un solo culpable. Hay una lista de sospechosos, cada uno responsable de una herida mortal. El primer sospechoso es el más famoso, Julio César. En el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Alejandrina, César se vio atrapado en la ciudad y, en un movimiento desesperado, ordenó quemar la flota egipcia anclada en el puerto para evitar que cayera en manos enemigas. El fuego, según cuentan algunos cronistas como Plutarco, se descontroló y se extendió a los muelles y almacenes cercanos. Uno de esos almacenes, supuestamente, contenía unos 40.000 rollos de papiro destinados a la biblioteca. Fue la primera herida grave. Pero no fue un acto de vandalismo cultural, fue un daño colateral de la guerra. Y no quemó la biblioteca principal, sino un depósito. Sin embargo, este evento reveló una verdad aterradora: el conocimiento más preciado del mundo era frágil y estaba almacenado peligrosamente cerca de un objetivo militar.
La primera sangre no la derramó un bárbaro ignorante, sino uno de los hombres más cultos y civilizados de su tiempo. El segundo culpable es más sutil, la indiferencia romana. Tras la muerte de Cleopatra y la anexión de Egipto como una provincia más del Imperio Romano, el mecenazgo real de los Ptolomeos, esa pasión por el conocimiento mismo, se evaporó. Los romanos eran pragmáticos, grandes ingenieros, soldados y administradores, pero mucho menos interesados en la filosofía abstracta, la astronomía teórica o las matemáticas puras. Los fondos para el Museion se recortaron. Los salarios de los eruditos se redujeron. La agresiva política de adquisición de libros se detuvo. El conocimiento no solo se destruye con fuego, también se marchita con la indiferencia. Sin dinero, sin las mejores mentes y sin la llegada de nuevas ideas, el cerebro del mundo antiguo comenzó a caer en un coma lento y progresivo. Y esto nos lleva al tercer y último asesino, el más brutal y el más ideológico, el fanatismo religioso. A medida que el cristianismo crecía en influencia dentro del imperio, surgió una nueva cosmovisión que era activamente hostil a la sabiduría pagana del pasado. El conocimiento clásico no solo era visto como obsoleto, sino como peligroso, herético, una distracción demoníaca del único libro que importaba, la Biblia. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio, un cristiano devoto, emitió un decreto que ordenaba la destrucción de todos los templos paganos del imperio. Y el Serapeum, un magnífico templo en Alejandría, se había convertido en la biblioteca hija, albergando la colección más importante que quedaba de la antigua gran biblioteca. Lo que ocurrió a continuación fue una purga. Una turba de fanáticos cristianos, liderada por su propio patriarca, Teófilo, asaltó el Serapeum. No solo quemaron los rollos. Destruyeron sistemáticamente todo lo que representaba el mundo clásico. Rompieron las estatuas de los filósofos, rasparon los jeroglíficos de las paredes, demolieron el propio edificio para construir una iglesia encima. No estaban quemando papel, estaban borrando activamente un sistema de pensamiento. La astronomía que sugería un universo mucho más antiguo y vasto que el descrito en las escrituras. La filosofía que animaba a cuestionar la autoridad y a buscar la verdad a través de la razón. La medicina que estudiaba el cuerpo humano como una máquina biológica y no como una creación divina intocable. Fue un acto deliberado para reiniciar la historia, para formatear el disco duro de la humanidad y empezar de cero con un nuevo y único sistema operativo. El golpe de gracia simbólico llegó en el año 415, con el linchamiento de Hipatia, la última gran científica del Museion. Una brillante matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica, una mujer venerada por su intelecto en un mundo de hombres. Fue arrancada de su carruaje por una turba de monjes, arrastrada a una iglesia, desnudada y asesinada brutalmente, desollada con tejas y conchas afiladas. Con su muerte, la llama del libre pensamiento en Alejandría se apagó para siempre. Entonces, ¿quién quemó la biblioteca de Alejandría? La respuesta es, todos. César la hirió, Roma la dejó morir de hambre y el fanatismo le dio el tiro de gracia. La pregunta real es ¿por qué? Y la respuesta es simple y eterna, control. Un pueblo que conoce su propia historia, que tiene acceso a diferentes filosofías, ciencias y puntos de vista, es un pueblo difícil de gobernar. Un pueblo al que se le enseña una sola verdad, una sola historia y una sola autoridad, es dócil. La destrucción de la biblioteca no fue una tragedia. Fue una política. La quema de la biblioteca de Alejandría fue un intento de borrar el mapa del pensamiento humano. Pero, ¿y si también borraron mapas literales? Mapas que mostraban un mundo muy diferente al que conocemos. Mapas de una precisión imposible, que parecían basarse en una ciencia de la cartografía que no debería haber existido. Uno de esos mapas, redescubierto siglos después, contiene el secreto más desconcertante de todos, un continente helado, la Antártida, pero dibujado, sin su capa de hielo. El fuego de la biblioteca de Alejandría consumió el atlas del mundo antiguo, borrando la imagen que nuestros ancestros tenían de la Tierra. Pero el conocimiento es como el agua, siempre busca una grieta por la que filtrarse.
A veces, fragmentos de ese saber perdido sobreviven en los lugares más inesperados. Nuestra siguiente parada es el Palacio de Topkapi en Estambul, en el año 1929. En medio de la transformación del palacio en un museo, un archivero está catalogando la vasta colección de la antigua corte otomana. Y allí, entre miles de documentos, encuentra un rollo de mapa polvoriento, dibujado sobre una delicada piel de gacela. No era un mapa cualquiera. Estaba fechado en el año 1513 y firmado por un nombre bien conocido, Piri Reis, un almirante, geógrafo y corsario de la flota otomana. A primera vista, parecía un mapa de navegación de la época, un portulano. Mostraba las costas de Europa, el oeste de África y, de manera crucial, la costa este de Sudamérica con una exactitud asombrosa, casi moderna, mucho mejor que la de otros mapas de su tiempo. Pero el verdadero misterio no estaba en lo que el mapa mostraba, sino en lo que el propio Piri Reis escribió en sus márgenes. Con una honestidad admirable, el almirante admitió que él no era el autor original de todo el mapa. Explicó que lo había compilado a partir de unas 20 fuentes diferentes. Algunas eran mapas españoles y portugueses recientes, uno de los cuales, según él, había pertenecido al propio Cristóbal Colón. Pero otras fuentes, escribió, eran antiquísimas, mapas que se remontaban a la época de Alejandro Magno, más de 1800 años antes. Y aquí es donde la realidad se deforma. En la parte inferior del mapa, extendiéndose hacia el sur desde la punta de Sudamérica, aparece una masa de tierra. Durante décadas, los académicos la descartaron como una simple distorsión, un error, la mítica Terra Australis incógnita que muchos imaginaban. Hasta que en los años 60, un profesor de historia de la ciencia llamado Charles Apgood miró el mapa y se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si no es un error? ¿Y si es la Antártida? La idea era absurda. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta el año 1820, 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Pero la teoría de Apgood era aún más audaz. Argumentó que el mapa no solo mostraba la costa de la Antártida, sino que la mostraba sin su capa de hielo. Mostraba la topografía subglacial, la línea costera de la tierra firme que se encuentra debajo de kilómetros de hielo. ¿Cómo podía un almirante turco del siglo XVI dibujar la costa de un continente desconocido, y además conocer su aspecto sin la capa de hielo que lo ha cubierto durante miles, si no millones, de años? El propio Piri Reis nos da la pista. Él era el mensajero, no el autor del mensaje. La verdadera pregunta que nos quita el sueño es, ¿qué eran esos mapas antiguos que usó? ¿Quién los dibujó originalmente? Y de repente, la conexión con la biblioteca de Alejandría se vuelve escalofriante. Mapas de la época de Alejandro, guardados y copiados durante siglos, que sobrevivieron a la purga, que quizás fueron llevados a Constantinopla, la nueva capital del imperio, y que finalmente cayeron en manos de un almirante turco. Si el mapa de Piri Reis fuera el único caso, podríamos descartarlo como una extraña coincidencia. Pero no lo es. Es solo la punta de un iceberg cartográfico. En 1531, el cartógrafo francés Oronteus Finaeus publicó un mapa del mundo. En el Polo Sur, dibujó un enorme continente llamado Terra Australis. Su forma es inquietantemente similar a la forma moderna de la Antártida. Pero de nuevo, no es la Antártida helada. El mapa de Finaeus muestra ríos fluyendo desde las montañas hacia el mar, costas libres de hielo, valles y fiordos. Detalles que nadie podría haber conocido ni imaginado. Incluso el padre de la cartografía moderna, Gerardus Mercator, el hombre que inventó la proyección que usamos en casi todos los mapas hoy en día, incluyó una Antártida en su famoso mapa del mundo de 1569. Y al igual que Finaeus, la dibujó con montañas y ríos. Mercator era un científico meticuloso, no un fantasista. Si dibujó esos detalles, es porque confiaba en sus fuentes. Fuentes que, una vez más, se han perdido en la historia. Pero el mapa más impactante de todos fue dibujado mucho después, en 1737, por el geógrafo francés Philippe Poitiers.
Para entonces, la existencia de un continente del sur era una teoría popular, pero nadie lo había visto. Buache fue más allá. Dibujó su mapa de la Antártida con un detalle que fue ridiculizado durante 200 años. Lo dibujó como dos grandes islas, separadas por un claro mar interior que las dividía por el centro. Parecía un error garrafal. Hasta el Año Geofísico Internacional de 1958. Ese año, un equipo internacional realizó el primer estudio sísmico completo de la Antártida, sondeando a través del hielo para mapear la roca de debajo. Y descubrieron algo que dejó al mundo científico boquiabierto. La Antártida no es un solo continente. Es un archipiélago. Dos masas de tierra principales, separadas por una cuenca subglacial que pasa exactamente por donde Buache había dibujado su mar 200 años antes. La probabilidad de que Buache adivinara esto por casualidad es cero. Es estadísticamente imposible. La única explicación lógica es que tuvo acceso, a través de una cadena de copias que se remonta a la noche de los tiempos, a un mapa de la Antártida de una época en que no estaba congelada. Una época en que ese mar interior era navegable. Esto sugiere una idea tan profunda que sacude los cimientos de nuestra historia. La existencia de una civilización perdida, muy anterior a todas las que conocemos. Una civilización de marinos con la tecnología para circunnavegar y mapear el globo terráqueo con una precisión basada en la longitud y la latitud, algo que nosotros solo logramos a finales del siglo XVIII. Una civilización que cartografió el mundo cuando la Antártida estaba en un clima más templado, antes de que un cataclismo geológico la desplazara al polo sur y la congelara, borrando casi todo rastro de su existencia. Salvo, quizás, sus mapas. Estos mapas son como fantasmas de un mundo perdido. Apuntan a una civilización con un conocimiento global que desafía nuestra historia. Pero si podían cartografiar el mundo con tal precisión, ¿qué otras tecnologías poseían? ¿Se limitaron a los mares, o también conquistaron los cielos? Para responder a eso, debemos viajar a otro continente, a la India, y examinar sus textos más sagrados. Textos que no hablan de barcos, sino de vimanas, complejas máquinas voladoras que, según las descripciones, libraban batallas en los cielos con armas de un poder aterrador. Si una civilización perdida pudo dominar los océanos hasta el punto de cartografiar un mundo que ya no existe, el siguiente paso lógico sería levantar la vista y conquistar el cielo. Dejamos los mapas de piel de gacela y las costas heladas para sumergirnos en la tinta de los manuscritos más antiguos de la India. Textos como el Ramayana y el Mahabharata. Solemos verlos como poemas épicos, como mitología. Pero, ¿y si, entre sus versos sobre dioses y demonios, se esconden los registros de una era tecnológica olvidada? ¿Una era de aviación? En el Ramayana, se nos habla del Puspaka Vimana, un carro volador que el rey demonio Ravana roba a su medio hermano para secuestrar a la princesa Sita. El texto lo describe no como un simple vehículo mágico, sino como una nave resplandeciente, capaz de viajar a enormes distancias a la velocidad del pensamiento, que podía hacerse más grande o más pequeña a voluntad. Y que obedecía las órdenes mentales de su piloto. Pero es en el Mahabharata, la gran epopeya de la guerra, donde las descripciones se vuelven terriblemente específicas y modernas. El texto está repleto de relatos de batallas aéreas y armas de un poder devastador. No habla de dioses lanzando rayos, sino de héroes pilotando vimanas que disparaban proyectiles de hierro que contenían el poder del universo. Describe explosiones más brillantes que 1000 soles, que hacían hervir el agua de los ríos y quemaban la tierra, dejando a los soldados enemigos con el pelo y las uñas caídos y la comida contaminada. Una de las armas, el Brahmastra, es descrita como un solo proyectil que, al ser lanzado, creaba una columna de humo y fuego que se elevaba en el cielo como un árbol gigantesco. Tras la explosión, caía una lluvia negra y la tierra quedaba estéril durante años. ¿Les suena familiar? La descripción es tan escalofriantemente parecida a la de una explosión nuclear que es casi imposible ignorarla. Durante siglos, hemos leído esto como la imaginación desbordante de los poetas. Pero, ¿y si no era imaginación? ¿Y si era un recuerdo?
El recuerdo de una guerra real, librada con una tecnología que hoy apenas empezamos a igualar. La respuesta podría estar en un texto mucho más extraño y controvertido. Un supuesto manual técnico redescubierto a principios del siglo XX, llamado el Vaimanika Sastra, o la ciencia de la aeronáutica. La historia de este texto ya es un misterio. Fue puesto por escrito en 1918 por un erudito que afirmaba no ser el autor. Dijo que el conocimiento le fue dictado telepáticamente por un sabio ancestral llamado Maharishi Bharadvaja, el mismo sabio al que se le atribuye la autoría del texto original miles de años atrás. Esta extraña procedencia hace que muchos lo descarten de inmediato. Pero si ignoramos el cómo se recibió y nos centramos en el que dice, nos encontramos con algo asombroso. No es un poema. Pretende ser un manual de construcción. El Vaimanika Sastra describe, con un detalle obsesivo, la construcción, el pilotaje y el funcionamiento de diferentes tipos de vimanas. Habla de naves como el Ruma Vimana, de forma cónica y propulsado por chorros, o el Sakuna Vimana, con forma de pájaro y alas articuladas. Pero lo más increíble son los detalles técnicos. Describe los materiales de construcción. No habla de madera o tela, sino de metales específicos, algunos de los cuales no podemos identificar hoy. Menciona 3 tipos, somaca, sondalika y mourhuica, aleaciones que, según el texto, eran increíblemente ligeras y capaces de absorber el calor intenso. Describe los sistemas de propulsión. Y aquí, el texto se vuelve verdaderamente extraño. El método principal de propulsión se basa, una vez más, en el mercurio. El manual detalla la creación de motores de vórtice de mercurio. Un sistema que, según las descripciones, utilizaba energía solar para calentar el mercurio contenido en un giroscopio, creando un vórtice de plasma giratorio que generaba una inmensa potencia de elevación y propulsión. Una vez más, el mercurio, la misma sustancia que obsesionaba a los emperadores chinos, aparece en un contexto de tecnología imposible. Describe la instrumentación de la cabina. El texto enumera y describe dispositivos que suenan a ciencia ficción. El Wagarbha Darsa Yantra, un aparato que permitía ver lo que había dentro de las estructuras enemigas, una especie de visión de rayos X. El Parasabda Grahaka, un micrófono hipersensible capaz de captar conversaciones a kilómetros de distancia. O el Satyakarsana Yantra, un dispositivo que supuestamente extraía energía de la propia atmósfera para alimentar la nave durante el vuelo. Incluso detalla la dieta y la ropa de los pilotos, especificando los tipos de leche y plantas que debían consumir y los tejidos especiales que debían vestir para los viajes a gran altitud. Son estos detalles, tan mundanos y prácticos, los que hacen que el texto sea tan desconcertante. Es demasiado específico, demasiado técnico, para ser pura fantasía. Por supuesto, la ciencia moderna ha analizado el Vaimanika Sastra. En 1974, el prestigioso Instituto Indio de Ciencia en Bangalore estudió los diseños y concluyó que, tal y como estaban descritos, eran aeronáuticamente inviables. Las naves, dijeron, no volarían. Pero esta conclusión asume algo fundamental, que nuestra ciencia es la única ciencia posible. Estamos tratando de juzgar un sistema tecnológico alienígena con nuestras propias reglas. Es como si un ingeniero romano intentara entender el diagrama de un microchip. Vería los materiales, pero no podría comprender los principios de la electricidad y la computación. Quizás el motor de vórtice de mercurio no era un motor de combustión, sino algo relacionado con la antigravedad, con la manipulación del campo electromagnético de una forma que aún no hemos descubierto. La idea de una antigua guerra nuclear o de una era de aviación perdida podría parecer una locura. Hasta que recordamos las palabras de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Mientras observaba la primera y aterradora explosión nuclear en el desierto de Nuevo México, en la prueba Trinity, no pronunció palabras de triunfo científico. En su lugar, citó un antiguo texto sánscrito, el Bhagavad Gita, que forma parte del Mahabharata. Susurró, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. ¿Por qué eligió esa frase? ¿Fue solo un hombre culto haciendo una referencia poética?
¿O es que él, al ver el poder que había desatado, reconoció un eco? Un eco de algo que ya había sucedido antes. Un eco de las historias de los Vimanas y sus terribles armas. La idea de una tecnología tan avanzada que se convierte en mito es recurrente. Pero a veces, la evidencia de esa ingeniería imposible no está en textos sánscritos o en mapas antiguos, sino a la vista de todos, en el corazón de la ciudad más famosa del mundo. Regresamos a Roma, no a sus legiones o a sus emperadores, sino a su mayor símbolo de poder y entretenimiento, el Coliseo. Y a un secreto de su funcionamiento que es casi tan increíble como una máquina voladora. Volvemos a Roma. Y a su corazón de piedra y arena, el Coliseo. Cerramos los ojos y la imagen es instantánea. El clamor ensordecedor de 80.000 espectadores, el olor a sudor, sangre y polvo, y en el centro de la arena elíptica, 2 gladiadores, con el sol reflejándose en sus cascos, luchando por el favor del emperador y por su propia vida. Esta es la imagen que todos conocemos, grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva. Pero esta imagen, tan poderosa como es, omite el espectáculo más increíble, más ambicioso y técnicamente más complejo que el Coliseo podía ofrecer. Un espectáculo que transformaba la arena en un mar. Imaginen que los combates de gladiadores han terminado por la mañana. Pero el entretenimiento del día apenas ha comenzado. Cientos de operarios descienden a la arena. Pero en lugar de retirar los cuerpos con ganchos, empiezan a retirar el propio suelo. Paneles de madera, vigas, y la arena empapada de sangre son levantados y evacuados a una velocidad asombrosa, revelando una base sólida e impermeable debajo. Y entonces, de unas compuertas invisibles en los muros, el agua empieza a brotar. No un chorrito. Un torrente. En cuestión de horas, la arena donde hace un momento morían hombres se ha transformado en un lago artificial de más de 1,5 metros de profundidad. Y desde los arcos de entrada, empiezan a salir barcos. No barcos de juguete. Naves de guerra a escala reducida, birremes y trirremes, tripuladas por miles de prisioneros de guerra y condenados a muerte, a los que se les da armas y una última y terrible opción, luchar y morir entreteniendo a Roma. Esto era la naumaquia, la batalla naval. Recreaban batallas históricas famosas, como el épico enfrentamiento entre Atenas y Siracusa, o la batalla de Salamina. Era el espectáculo total, la fusión de la guerra, el teatro y la ejecución pública, todo en uno. Sabemos que esto ocurrió. No es una teoría. El poeta Marcial, que fue testigo presencial de los Juegos Inaugurales del Coliseo en el año 80 después de Cristo, bajo el emperador Tito, lo describe con asombro. Escribe, ¿quién ha visto algo así? Aquí, donde ahora vemos un lago, hace poco había tierra firme. Pero saber qué ocurrió es fácil. Entender cómo lo lograron es lo que desafía la lógica de la ingeniería antigua. ¿Cómo se puede llenar y, lo que es aún más importante, vaciar una estructura del tamaño de un estadio de fútbol moderno con la rapidez suficiente para poder celebrar múltiples y diferentes eventos en un solo día? El primer desafío, el agua. ¿De dónde sacaban millones de litros de agua en el centro de una ciudad? La respuesta está en la genialidad de la obra civil romana, los acueductos. El Coliseo fue construido deliberadamente en el lecho de un antiguo lago drenado, en un valle, y estaba conectado directamente a una rama del Aqua Claudia, uno de los principales acueductos de Roma. No dependían de la lluvia ni de pozos. Tenían, literalmente, un río a su disposición, listo para ser desviado con solo abrir una compuerta. El segundo desafío, la contención. ¿Cómo es que el agua no se filtraba y destruía los cimientos o inundaba la compleja estructura subterránea que hoy vemos, el hipogeo, con sus túneles, ascensores y jaulas para animales? Durante mucho tiempo, esto hizo que muchos historiadores pensaran que las naumaquias eran una leyenda. La solución es simple y brillante, la versión del Coliseo que inauguró Tito, la versión donde se celebraron las batallas navales, no tenía ese hipogeo tan complejo. Tenía una estructura subterránea mucho más simple con un suelo sólido e impermeabilizado con múltiples capas de mortero hidráulico.
Fue su hermano y sucesor, el emperador Domiciano, quien más tarde excavó y construyó el elaborado sistema de túneles que vemos hoy, sacrificando la capacidad de inundar la arena a cambio de poder hacer aparecer gladiadores y leones en el centro de la acción como por arte de magia. Vemos la historia de dos tecnologías compitiendo en el mismo espacio. Pero el verdadero secreto, la proeza que nos deja sin aliento, es la fontanería. Oculto a la vista de los espectadores, bajo la arena y los asientos, había un laberinto de tuberías de plomo, válvulas de bronce y desagües masivos. Era el sistema de control de agua más sofisticado del mundo antiguo. Podían llenar la arena a un ritmo de miles de litros por segundo. Pero vaciarla era aún más impresionante. Alrededor de toda la arena había un enorme canal de drenaje anular. Al terminar la batalla naval, los ingenieros abrían una serie de gigantescas compuertas de bronce. Toda la masa de agua, millones de litros, se precipitaba en este canal y era conducida a la cloaca máxima, el gran sistema de alcantarillado de Roma, que desembocaba en el río Tíber. El drenaje era tan brutalmente eficiente que no solo vaciaba la arena en menos de una hora, sino que la fuerza del agua arrastraba consigo los restos de los barcos, las armas, los cuerpos, todo. Era un sistema de autolimpieza a escala monumental. Esto permitía a los organizadores de los juegos ofrecer un programa increíble, una cacería de animales exóticos por la mañana, seguida de una batalla naval al mediodía y, tras drenar y volver a cubrir la arena con arena limpia, combates de gladiadores por la tarde. Era una gestión de eventos multifuncional que hoy sería el orgullo de cualquier ingeniero de estadios modernos. La capacidad de inundar el Coliseo era mucho más que un truco de ingeniería. Era la máxima declaración de poder. Era el emperador de Roma, no solo entreteniendo a su pueblo, sino mirándolo a los ojos y diciéndole, sin palabras, no solo hemos conquistado vuestros ejércitos y vuestras tierras. Hemos conquistado la naturaleza misma. Podemos crear un mar en el centro de nuestra ciudad y hacerlo desaparecer cuando nos plazca. No hay nada que no podamos hacer. Somos tan poderosos como los dioses. Esta proeza de ingeniería hidráulica, como los mapas de Piri Reis o el mecanismo de Anticitera, es una pieza más del rompecabezas. Cada secreto que hemos desenterrado, desde las arenas de Egipto hasta los cielos de la India, parece un caso aislado, una anomalía en la historia. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si todos estos hilos sueltos, estas tecnologías imposibles y estos conocimientos perdidos, en realidad están conectados? ¿Qué pasa si al tirar del hilo correcto, todos se unen para revelar una imagen mucho más grande y sorprendente de nuestro pasado? Ha llegado el momento de unir todas las piezas. De buscar el conocimiento perdido que conecta todo. Hemos viajado por el tiempo y el espacio. Hemos estado bajo las pirámides de Egipto y en las profundidades del mar Egeo. Hemos espiado una guerra secreta entre Roma y China y hemos perseguido la inmortalidad junto a un emperador condenado. Hemos sostenido una batería de 2000 años, hemos llorado la quema de una biblioteca, hemos navegado por mapas imposibles, hemos volado en máquinas celestiales y hemos inundado el Coliseo. Cada uno de estos 50 secretos, por sí solo, es un misterio fascinante. Una anomalía. Una nota extraña en la sinfonía de la historia. Pero cuando damos un paso atrás y los miramos todos juntos, dejan de ser notas aisladas. Empiezan a formar un acorde. Dejan de ser anomalías. Se convierten en un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Primero, una tecnología y un conocimiento que están completamente fuera de lugar. La precisión matemática de las pirámides, el ordenador astronómico de los griegos, la cartografía subglacial de los mapas antiguos, nada de esto debería existir en la época en que aparecieron, según nuestra línea temporal oficial. Segundo, este conocimiento casi nunca es público. Siempre parece estar en manos de una élite muy reducida. Una casta sacerdotal en Egipto, una escuela secreta de ingenieros en Grecia, alquimistas en la corte imperial china, los eruditos de Alejandría, los ingenieros del Coliseo. No era un saber para el pueblo, era una fuente de poder para unos pocos. Tercero,
Este conocimiento avanzado casi siempre desaparece de forma súbita y misteriosa. No evoluciona gradualmente hasta convertirse en algo más. Simplemente se esfuma. No hay un mecanismo de Anticitera 2.0. No hay un tratado sobre cómo construir baterías en Bagdad. La habilidad se pierde, dejando solo un artefacto huérfano o un texto críptico como un eco fantasmal de su existencia. Y cuarto, una obsesión recurrente y una comprensión profunda de la geodesia y la astronomía. La alineación de monumentos con las estrellas, la capacidad de calcular los ciclos celestes, la habilidad de mapear el planeta. Parece haber un conocimiento fundamental sobre la Tierra y su lugar en el cosmos que subyace a muchas de estas culturas. Entonces, la pregunta final, la que lo une todo, es inevitable. ¿Cómo es posible que culturas tan dispares, separadas por miles de kilómetros y miles de años, muestren destellos del mismo tipo de saber imposible? ¿Lo descubrieron todos por casualidad, de forma independiente? ¿O hay otra explicación? La respuesta más lógica, aunque sea la más radical y la que más perturba nuestra visión de la historia, es que no lo descubrieron. Lo heredaron. Que todas estas grandes civilizaciones que admiramos, egipcios, sumerios, griegos, chinos, indios, romanos, no eran el amanecer de la humanidad, sino el atardecer. Los herederos de una civilización anterior mucho más avanzada. Una civilización madre global, quizás marítima, que floreció en una época remota de la que no tenemos registros escritos. Una civilización que poseía un conocimiento unificado de la ciencia, la astronomía y la ingeniería. Una civilización que fue aniquilada, borrada casi por completo de la faz de la Tierra por un cataclismo global. Quizás un impacto de cometa, un cambio de polos, o una subida masiva del nivel del mar al final de la última edad de hielo. Esta teoría, que podría parecer ciencia ficción, es la única que conecta todos los puntos. Los mapas de una Antártida sin hielo serían el legado directo de esta civilización, un recuerdo de cómo era el mundo antes del cataclismo. Los supervivientes de esta catástrofe, dispersos por todo el planeta en pequeños grupos, se habrían convertido en los dioses, los sabios o los héroes fundadores de las culturas posteriores. Figuras como Tot en Egipto o Viracocha en los Andes, que según las leyendas trajeron la civilización y el conocimiento a un pueblo primitivo. El conocimiento que trajeron, fragmentado e incompleto, se convirtió en el secreto más sagrado de las nuevas élites sacerdotales. Así, la precisión de las pirámides sería un intento de replicar una ciencia de la construcción olvidada. El mecanismo de Anticitera sería el último vestigio de su dominio de la astronomía y la mecánica. La batería de Bagdad, un recuerdo de sus fuentes de energía. Los vimanas, la memoria distorsionada y mitificada de sus verdaderas máquinas voladoras. Y la biblioteca de Alejandría, el intento desesperado de los Ptolomeos de reunir los fragmentos rotos de este espejo de conocimiento perdido. La historia, entonces, no es una línea recta de progreso que va de las cavernas a los rascacielos. Es un ciclo. Un ciclo de auge, catástrofe y un lento y doloroso redescubrimiento. Quizás no estamos en la cúspide del conocimiento humano. Quizás solo estamos empezando a recordar lo que una vez supimos. Nuestro objetivo con este viaje no era darte todas las respuestas. Era inspirarte a hacer preguntas más grandes. A desafiar la historia que te contaron como la única verdad posible. Así que la próxima vez que veas una pirámide, un mapa antiguo, un engranaje oxidado o simplemente mires a las estrellas, no te preguntes solo, ¿cómo lo hicieron? Pregúntate también, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Porque el mayor secreto del mundo antiguo no es un tesoro de oro ni un artefacto perdido. Es la inquietante y maravillosa posibilidad de que nuestra historia es mucho más profunda, mucho más extraña y mucho más magnífica de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. Y ahora, el debate se abre para ti. De todos estos misterios, ¿cuál te parece la prueba más clara de que la historia no es como nos la contaron? Lee las teorías de los demás y comparte la tuya en los comentarios. Juntos, quizás podamos encontrar la siguiente pieza. Hasta un próximo video.